El día de hoy vamos a aprender a hacer esta deliciosa melaza para que tú hagas cualquier postre. Tan solo los ingredientes son muy sencillos y muy fáciles de encontrar. Vamos a necesitar 2 cucharadas de vainilla, 2 cucharadas de azúcar mascabado, 180 gramos de panela o piloncillo y 2 cucharadas de glucosa. También vamos a ocupar 3 clavos de guisar y un pedacito de canela y 80 mililitros de agua. Para preparar la melaza vamos a ocupar 80 mililitros de agua, 2 cucharadas de azúcar mascabado. Debe de ser mascabado porque es la que le va a dar el tono oscuro a nuestra melaza. 3 cucharadas de vainilla para no tener que agregar vainilla a ninguna otra preparación. El pedacito de canela, 3 clavos de guisar. Y vamos a empezar a preparar esto hasta que hierva para poder agregar la panela o piloncillo. Vamos a prenderle a fuego muy lento y aquí lo vamos a estar moviendo constantemente. El indicador de que ya podemos agregar la panela o piloncillo va a ser cuando el azúcar se disuelva. Ya el azúcar se disolvió. Vamos a agregar los 180 gramos de panela o piloncillo. Lo troceé para que fuera más fácil que se disolviera. Recuerda que está a flama muy baja. El clavo te sirve como un conservador natural. Esta melaza te puede durar hasta 1 año en refrigeración. Esta melaza es la que se ocupa en la temporada de Navidad. Se ocupa demasiado para hacer algunos postres. Entre ellos las galletas de jengibre, las galletas, panes, bizcochos. Llevo 7 minutos moviéndole porque todavía la panela no se desbarata por completo. Tenemos que esperar a que se disuelva. Recuerda que está a flama muy baja. No queremos que se vaya a quemar. Pues ya se desbarató por completo la panela o piloncillo. Ahora le vamos a agregar 2 cucharadas de glucosa. Como puedes observar, es esta. Esta va a impedir que tu melaza se vaya a cristalizar o se vaya a sentar el piloncillo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar 2 cucharadas. Mira la textura que esta tiene o la consistencia. Es pegajosa. Parece como si fuera cajeta fría. Vamos a agregarle 2 cucharadas. Ya le acabo de apagar a nuestra melaza. Vamos a agregarle las 2 cucharadas de glucosa, bien copeteadas. Esta misma es la que también le agrego yo a la cajeta cuando la hago porque no quiero que se me cristalice. Vamos a empezarla a disolver. Ya está apagada la melaza. Recuerda que ya le apagué para agregar la glucosa natural. Esta la puedes envasar y dejarla en el refrigerador y nada le va a pasar. Pues esta melaza ya quedó. Antes de que se enfríe la melaza, la vamos a pasar a este trastecito, donde aquí la vamos a conservar para poderla ocupar cuando queramos. La vamos a colar. Una vez que se enfríe va a tener la consistencia espesa como queremos. Mientras la melaza se empieza a enfriar, de vez en cuando agítala, porque se le hace como una espumita blanca y no quiero que quede una vez cuajada, que quede arriba esa espumita. Es importante que le estés agitando y moviendo constantemente durante su temperado. O sea, que ya agarre la textura o la consistencia que nosotros queremos, que es parecida como si fuera una cajeta. Es importante que la refrigeres una vez que esta ya haya tomado la consistencia que es la que deseamos. O bien, si quieres hacer el proceso más rápido, puedes poner un traste como hice yo con hielos y agua y empezarle a mover para que este tome la temperatura más rápidamente. Recuerda que es importante que al tomar la consistencia la melaza esté siempre en movimiento. Ya empieza a costar un poco más de trabajo moverla. Ya se está enfriando. Se está poniendo cada vez más espesa. Han pasado ya 15 minutos y miren, se ve espesa. Vean la caída de abajo. O sea, es lo de abajo lo que deben de ver. Miren cómo se ve al movimiento espesa.
Todavía le falta que espese más. Ya empieza a costar trabajo el revolverla. Han pasado 18 minutos. ¿Ven cómo se ve? Ya casi, le faltan cuando mucho unos 5 minutos y ya nuestra melaza estará lista para la consistencia que yo quiero. Ya nuestra melaza quedó lista. Parece una jalea. Está súper espesa. Y todavía cuando la refrigeres se va a poner más. Esta melaza ya quedó. Así es como te tiene que quedar la melaza. Pues así quedó nuestra melaza el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.